Huyó de la boda cuando un intruso apareció en su puerta. Cada mañana, cuando me despierto, siento que el mundo se detiene, aunque solo sea por unos minutos. Es el momento previo al acontecimiento más importante de mi vida. Hoy me convierto en esposa. Sí, suena a película antigua. Hay una ligera excitación en mi cabeza, pero al mismo tiempo, la certeza de que todo será exactamente como lo había imaginado. Este es el momento que debe hacerme feliz. Y todo a mi alrededor crea la imagen de un día perfecto. Un vestido blanco, un ramo de flores, sonrisas y el hombre por el que estoy dispuesta a olvidar todo lo anterior. Hay una extraña sensación de brumosa armonía aquí, en esta lujosa habitación. Suelo perfectamente limpio, flores, paredes claras, músicos que parecen esperar su momento. Los invitados comienzan a reunirse, todo está en su sitio. Algo importante está a punto de suceder. Pero algo va mal. El cielo al otro lado de las ventanas está demasiado despejado y el olor del aire es demasiado fresco. Todo parece demasiado correcto. Y ese momento en la vida en el que te das cuenta. Todo tiene que ser, pero no puedes quitarte de la cabeza la idea de que hay algo más detrás. Estoy de pie en la esquina, observándolo todo. El peinado, el maquillaje, cada detalle es como una foto brillante. Siento que estoy lista para formar parte de algo más grande que otra boda. Pero llega ese momento en el que mis pensamientos empiezan a acelerarse y no me dan tregua. Me tiembla la mano mientras reviso las líneas de mis votos. Es importante, ¿verdad? En el momento en que coja su mano, todo será real y nada volverá a ser igual. ¿Sabes? A veces pienso que hay tantas cosas equivocadas en la vida y por eso tengo que hacer lo correcto. Casarse es como la prueba definitiva para ver si estás preparado. Me veo hermosa con Alexander a mi lado. Es mi héroe, mi ideal. Lo tiene todo, inteligencia, encanto, belleza. Todo parece perfecto, pero aún tengo algo en el pecho. Supongo que es porque una boda es un acontecimiento que requiere mucho valor. Asumir la responsabilidad de tu vida y la de otra persona. Seguro que no es fácil. Y de alguna manera creo que está ocultando algo, también. Algo que aún no está abierto, pero algo que se revelará tarde o temprano. Veo su mirada. Está igual de preocupado, pero lo disimula bien. Sabe mantenerse firme. Todos esperan a que empiece la ceremonia, todos han tomado ya asiento. Pero algo se me escapa. ¿Por qué no puedo calmarme? Es como cuando vas caminando por una calle vacía y oyes pasos detrás de ti, pero te das la vuelta y no hay nadie. No. Eso no es miedo. Es una especie de miedo interior a perder lo que acabo de ganar. Y cuanto más me doy cuenta, más me pierdo a mí mismo. Por extraño que parezca, tengo miedo de no ser capaz de ocultar el hecho de que no estoy del todo preparada. Siento que estoy jugando el juego de otra persona. A veces me siento atrapado en esta vida perfectamente construida, pero de alguna manera me siento atraído por derribarlo todo. Todo lo que construyo es tan frágil como el cristal. Y así, con cada momento que me sumerjo en mi estado interior, esta ansiedad se hace más fuerte. Es imposible no darse cuenta de cómo la gente a mi alrededor no me quita ojo. No parece que de miedo. Pero porque sé que la vida no es tan sencilla. No estoy preparada para aceptar sin más lo que me ofrecen. Hay muchas preguntas, muchas dudas que me acosan. Una vez pensé que el amor era todo lo que necesitaba. Pero, ¿lo es? Vuelvo a mirarle. Alexander. Está sonriendo, y esa sonrisa me resulta familiar, pero hay algo oculto en su profundidad. ¿Quizás estoy pensando demasiado? Pero eso es exactamente lo que me preocupa, ¿no? A cada paso que doy, cada vez más cerca del momento de dar el sí, empiezo a darme cuenta de que no me gusta cómo están las cosas. Pero ya no hay quien lo pare. Mientras estoy aquí, los pensamientos vuelan hacia sucesos que han ocurrido recientemente. En estos momentos, suele aparecer alguien no invitado. Esta vez no sé quién es. Pero mi intuición me dice que no es casualidad. Tal vez en sus ojos encuentre respuestas a las preguntas que me atormentan desde hace tiempo. No puedo ni imaginar lo que hará cuando aparezca. Sí, hay momentos en la vida en los que quieres rendirte. Pero no ahora. No antes de la boda. Parece que así debería ser,
pero algo me dice que me equivoco. Pronto llegará. Todos los invitados se han reunido, la ceremonia está a punto de comenzar. La emoción se desvanece, dejando espacio para algo más serio. La mirada de Alexander se clava en el vacío, y yo estoy casi lista para entrar en esta nueva etapa. Sin embargo, siento que mi voz interior sigue gritando, ¿estás preparado? Este es tu paso. No tengas miedo. A mi alrededor pasan rostros familiares. Mi madre y mi padre a mi lado, mi hermana, amigos, antiguos compañeros de trabajo. Todos sonríen, a todos les gusta cómo me queda el vestido, como Alexander y yo afrontamos este momento. No hay quejas, no hay asperezas, todo parece impecable. O casi todo. Capto la mirada de mi prometido y sonríe. Y realmente, todo parece tan sencillo, tan natural. Pero entonces algo me deja helada. Aparece en la puerta, el invitado no deseado. Nadie le esperaba. Una extraña sombra recorre el rostro de mi madre, como si estuviera viendo no solo a un hombre, sino a alguien que no debería estar aquí. Es alto, de mirada profunda, su rostro parece familiar, pero no del todo. Pelo oscuro, piel ligeramente bronceada, ropa sin adornos, es como si estuviera en esta habitación por accidente. Pero hay algo en su comportamiento que me incomoda. Y ahí está, apareciendo en el umbral. Un hombre desconocido cuya presencia rompe inmediatamente la calma del día. Siento que mi corazón empieza a latir más rápido. No es solo un hombre. No es solo un desconocido. Hay algo en sus ojos. Miro a mi alrededor. Todo el mundo sigue con sus conversaciones. Alguien se ríe, alguien hace clic con las cámaras, y yo solo tengo ojos para él. No se mueve, es como si estuviera estudiando la sala, como si toda esta boda fuera su escena personal. Miro a Alexander. Está visiblemente tenso. Silencioso, con la mirada fija. ¿Por qué ha venido este hombre? ¿Por qué ahora? Alexander se levanta y se dirige hacia el desconocido con una expresión seria, casi fría, en el rostro. No entiendo lo que está pasando, pero mi cuerpo parece resonar con una sensación de inquietud que crece a cada segundo que pasa. Veo que el hombre y Alexander intercambian algunas frases. Saludos, apretones de manos. Todo es tan neutro, tan tranquilo. Pero hay algo extraño en sus palabras. Como si supiera más de nosotros de lo que pensamos. Habla como si lo supiera todo aquí, como si todo por lo que estoy pasando formara parte de una historia conocida desde hace tiempo. Mi corazón se aprieta de nuevo. Su mirada, ese breve intercambio de frases con Alexander. Mantienen una conversación, pero no oigo las palabras. Es como si este hombre abriera una puerta a mi pasado, el mismo que he temido durante tanto tiempo. Justo cuando se da la vuelta para marcharse, nuestras miradas se cruzan. Y de repente me doy cuenta de que me reconoce. No, no me reconoce. Me conocía antes de que yo estuviera aquí. Me conoció antes, en un lugar diferente, en un tiempo diferente. Me doy la vuelta para atrapar la mirada de Alexander, pero ya está desapareciendo entre la multitud. Me quedo pensando. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué ahora? ¿Y qué tiene que ver con lo que he pasado? Había algo familiar en sus ojos. Algo que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Pero ahora, con cada mirada, con cada movimiento suyo, esa historia vuelve. Y no me dejará descansar hasta que me dé cuenta de lo que significa para mí. El intruso desaparece de nuevo, dejando solo un vacío donde acababa de estar. Todos vuelven a sus conversaciones, pero yo sigo sin poder separarme de su imagen. Algo en su presencia llena la habitación de un aire pesado. Inconscientemente, empiezo a sentir como si los acontecimientos de este día, de la boda, me llevaran a una realidad completamente distinta. ¿Podría ser este el momento que he estado temiendo? Mis pensamientos se nublan y mi mente no deja de dar vueltas. ¿Quién es? ¿Y qué le ha traído hasta aquí? La parte de la gala ha terminado y todo parece ir según lo previsto. Los invitados, sonrientes, pasan a los convites y las felicitaciones. Alexander parecía estar en su elemento, respondiendo a las felicitaciones, parándose para hacerse fotos. Todo parecía un día de boda perfecto, tal y como había soñado. Pero había algo en ese ideal que no encajaba. Mi alma era un caos.
Seguí sin apartar los ojos del huésped no invitado. Desapareció de mi vista, pero en mi mente su rostro nunca me abandonó. Todo lo que había vivido me parecía lejano y sin importancia comparado con lo que podría estar acechando en esta historia. ¿Qué significaba para mí? ¿Por qué su aparición fue un golpe tan duro? ¿Y si él fue la razón por la que todo cambió en mi vida? Y aquí está. El momento en que no puedo más. De repente me falta el aire. Las paredes de la boda, las caras sonrientes, las conversaciones amistosas, todo se ha vuelto en cierto modo superfluo. Vuelvo a hundirme en mí misma, intentando averiguar qué me pasa, qué falla en mis pensamientos y sentimientos. ¿Por qué no puedo concentrarme? ¿Por qué ya no puedo estar aquí? En este momento, todo a mi alrededor parece desaparecer. No oigo ningún sonido ni ninguna voz. Solo siento que me arrastran de nuevo a algo que he estado intentando olvidar. Mierda, no puedo seguir. No puedo. Me levanto. Rápido. Salgo del vestíbulo sin pensarlo. Nadie se da cuenta de que desaparezco. Salgo y no me importa la lluvia, no me importa el mundo que dejo atrás. Lo único que quiero es librarme de estas miradas, de toda esta gente, de este mundo falso. Estoy corriendo. No, no solo corriendo. Es como si me arrancara de algo que me arrastra a las profundidades. A cada paso, la ansiedad se apodera de mí, y cuanto más rápido corro, más se aleja todo lo que he intentado construir. Y ahora estoy fuera, empapado por la lluvia, y me doy cuenta de que puede que acabe de destruir todo lo que he tenido. Y ahora aquí estoy. En la oscuridad. Esperando que el momento siguiente traiga una respuesta, pero no la hay. Puedo sentir las piedras bajo mis uñas, la suciedad en mi cara, como todo lo que una vez fue importante para mí se está quedando vacío. No sé qué hacer. No sé a dónde ir. Mientras tanto, en el pasillo, Alexander se da cuenta de mi desaparición. Lo deja todo a su alrededor, como un hombre derrotado, sale corriendo a buscarme. Su rostro, lleno de ansiedad, se transforma en una expresión de determinación. No lo entiende. No entiende por qué me fui. Por qué elegí esta noche extraña e inexplicable para marcharme. Mis pasos siguen alejándome y mis pensamientos empiezan a nublarse. Su imagen aparece en mi mente, este intruso. Pero, ¿por qué huyo? ¿Y si todo esto es una reacción a algo que lleva mucho tiempo oculto en mi pasado? ¿Puedo volver atrás y dejarlo todo? ¿O me consumirá para siempre esta sombra que una vez me persiguió? Y es en este momento, cuando oigo sus pasos detrás de mí, cuando me doy cuenta. Me está buscando. Pero no me encuentra. No sabe cómo proceder. Irrumpo en su vida, arruinando todas sus corazonadas y planes. ¿Qué pasará después? Sus ojos están llenos de amor, deseo, miedo. Todas las cosas en su alma que una vez deberían habernos unido. Pero ahora su sentimiento está vacío. No encuentro respuestas a mis propias preguntas. Sigo avanzando. No me doy la vuelta. Y entonces me detengo frente al mismo puente que siempre soñé. Ha estado en mi vida antes. Pero, ¿cómo? ¿Por qué pienso en él ahora? ¿Por qué su imagen es tan vívida, como si necesitara algo del pasado? Alexander se está acercando. Sé que me está alcanzando. Sé que vendrá a mí, que me encontrará. Pero de lo que no puede darse cuenta es de que no es de él de quien me he alejado, sino de lo que hay detrás de este día, detrás de esta gente. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no le dije la verdad antes? ¿Por qué no pude estar con él si las cosas iban tan bien? Él encaja, y sé que me entenderá. ¿Pero qué pasará cuando nos conozcamos? ¿Qué pasará cuando descubra que me hizo huir? Alexander estaba en el umbral de su nueva vida, y todo había parecido tan sencillo. Pero ahora, después de haber huido, aquel día perfecto no era más que una gran ilusión. No podía calmarse. Todas las felicitaciones, las sonrisas, las expectativas, se habían vuelto vacías e inútiles. Pensó en ella, en que podía haberla hecho marcharse en mitad del día. ¿Estaba huyendo de él? ¿De su futuro? ¿O de lo que acechaba en su pasado? No lo sabía. Pero estaba seguro de una cosa, ella no podía irse así como así. Había algo en sus ojos que él nunca había notado antes.
Cuando se conocieron, ella parecía perfecta. Pero ahora se daba cuenta de que había algo oculto, y ese algo podía ser algo de lo que tenía que darse cuenta si quería conservar lo que tenían. Cada paso que Alexander daba era duro, pero no podía detenerse. Sabía que tenía que encontrar respuestas. No había tiempo para lamentar lo ocurrido. Recurrió a sus amigos, a su familia. Pero todos, como un calco, decían lo mismo: ella no pudo haberlo hecho. Todo era perfecto. Y sin embargo, cuanto más escuchaba, más sentía que esas palabras no coincidían con lo que él sentía. Y entonces, un día, cuando volvía a casa, se fijó en un objeto extraño entre sus cosas, un viejo álbum de fotos. No era como los demás, con fotos de amor y recuerdos de cómo se conocieron. Este estaba lleno de imágenes de personas y lugares que Alexander no conocía. Ni a sus amigos, ni a sus parientes. Y todo parecía demasiado personal para ignorarlo. Al abrir la primera página, encontró fotos de ella, pero no de la chica que había conocido. Había tristeza en sus ojos, y en cada foto estaba con alguien que él no conocía. Estas fotos fueron tomadas antes de que se conocieran. En una de ellas estaba con un hombre, bastante maduro, con una mirada seria. Era diferente. No era en absoluto lo que él esperaba ver. Alexander sintió que le invadía una oleada de frío. ¿Quién era? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Hojeó las páginas y cada imagen, cada detalle, le resultaba cada vez más intrigante e inquietante. En una foto, un hombre la cogía de la mano. En otra, estaban sentados en un banco del parque. Sabía que ese hombre era importante. Sabía que debería haber formado parte de su vida, pero su nombre estaba oculto. Su vida antes de él seguía siendo un misterio. Alexander siguió investigando, sintiendo que cada paso le acercaba a una pista. Hizo preguntas, encontró registros antiguos, correspondencia que conducía al mismo hombre. Resultó que ese hombre no era solo una parte de su pasado, era el hombre con el que había estado antes que él, antes de esta boda. Y tal vez era él quien había desempeñado un papel en su vida que Alexander ni siquiera podía imaginar. El tiempo pasaba y las respuestas se le escapaban. Supo que la reacción de ella ante aquel desconocido que vino a la boda no fue casual. Era una reacción ante alguien que estaba demasiado cerca de su oscuro pasado. Hiciera lo que hiciera, esa identidad la perseguía. Y sentía que había algo en ella que no podía entender. Un día, por fin, conoció al mismísimo desconocido. Era el hombre de la foto. Era un viejo amigo de su familia. Y él era quien había desempeñado un papel crucial en su vida. Su conexión no era solo un encuentro casual. Él estaba conectado a su pasado de una manera que hacía que su presencia fuera imposible para ella. Ahora todo estaba claro. Él era quien una vez había destrozado su mundo, quien la había hecho huir. Él fue quien cambió su vida para siempre, dejando una herida en su corazón que no cicatrizaría. Y su huida no había sido accidental. Había huido de él, de todo lo que estaba relacionado con él. Pero, ¿por qué no se lo había dicho antes? ¿Por qué no le había contado lo que se escondía tras esa sombra? ¿Por qué no había compartido su historia? Alexander sintió que su mundo se derrumbaba. Se dio cuenta de que su relación no era lo que él pensaba. No era solo una chica que se había marchado, era una mujer con un pasado que le había ocultado. Y ahora que sabía toda la verdad, ahora que se daba cuenta de lo que había detrás, no sabía qué hacer con ese conocimiento. El misterioso visitante no era solo un extraño. Era el hombre que había dejado una huella indeleble en su vida. Y ahora que este secreto había sido revelado, Alexander se enfrentaba a una elección: aceptar esta verdad o dejarlo atrás sin hacerse demasiadas preguntas. Y fue entonces cuando empezó a perderse. ¿Quién era ella en realidad? Un caleidoscopio de pensamientos pasaba zumbando por la cabeza de Alexander, manteniéndole en vilo. Cada nuevo detalle que descubría le parecía más y más abrumador. Pero cuanto más aprendía sobre su pasado, más sentía que su mundo se desmoronaba. No sabía quién era ella en realidad, y cada paso que daba para averiguarlo le confundía más y más. Aquel desconocido con el que se había comportado de forma tan extraña en la boda resultó ser su antiguo amante, pero eso era solo el principio. Alexander descubrió que entre ellos no solo había un pasado romántico,
sino toda una trágica historia que dejó una huella imborrable en su vida. Se conocieron hace muchos años. Cuando ella aún era joven, estaba llena de esperanza y desconocía por completo que su destino pronto cambiaría. Empezó como un inocente enamoramiento que se convirtió en algo más serio, pero a cada paso se volvía más peligroso. Este hombre era el que una vez había sido el centro de su vida, y todo lo que sucedió después fue el resultado de su relación fallida. Ella le había amado, había creído en sus palabras, y él le había prometido un futuro que resultó ser mentira. Fue él quien la destruyó, dejando tras de sí dolor y decepción. Él fue quien le enseñó a esconder sus sentimientos, a ocultar sus preocupaciones para protegerse del dolor. Y ahora, años después, había vuelto. Alexander sabía ahora que ese hombre no era solo alguien a quien ella había amado una vez. Él era quien la había incapacitado para amar de verdad. Él era quien había destruido su fe en las personas. Cada momento, cada mirada, cada gesto se estaba convirtiendo en parte de ese terrible pasado que ella intentaba dejar atrás. Pero lo que resultaba especialmente inquietante era que su huida no era un simple paseo. No solo huía, sino que intentaba evitar lo que parecía inevitable. Su vida había estado tan ligada a ese hombre que no podía dejar atrás su historia. Él era su apego, su dolor, su ancla invisible que seguía reteniéndola en el pasado incluso cuando intentaba construir su futuro con Alexander. Alexander estaba frente a ella, pero ahora su mirada estaba llena de decepción. Se sentía engañado. Sabía lo que ella ocultaba, pero desconocía lo oculto que estaba su presente. No podía creer que todo lo que él y ella habían construido no fuera solo fruto del amor, sino un intento de escapar de su propio dolor. Se dio cuenta de que nunca podría ser el hombre que ella quería que fuera porque su pasado siempre permanecería entre ellos. Cada pista, cada detalle que se le revelaba ponía en duda todo lo que había creído sentir. La había amado, pero ahora no sabía que era real. No sabía si él formaba parte de su vida, o solo era un alivio temporal del dolor que no la abandonaba. Estos pensamientos le atormentaban. Intentó averiguar qué había pasado en su vida para que estuviera dispuesta a ocultar así la verdad. ¿Qué había en su pasado que le daba miedo? ¿Cómo podía amarle si todo lo que había vivido le había dejado una herida tan profunda? Cada conversación con sus amigos, con su familia, con quienes habían estado a su lado durante aquellos años en los que intentaba olvidar aquel terrible periodo de su vida, le abría nuevas perspectivas. Todos intentaban explicarle que no podía ser feliz porque su corazón estaba roto y su pasado no la dejaba marchar. Decían que estaba tan unida a aquel hombre que, incluso años después, su sombra seguía acompañándola. Pero nadie podía responder a la pregunta de por qué no se lo había dicho antes. ¿Por qué no había abierto su alma, compartido su doloroso pasado antes de que empezaran a construir sus vidas? ¿Por qué lo había dejado todo oculto y ahora, cuando todo parecía casi perfecto, su pasado volvía a interponerse? Alexander se dio cuenta de que no había respuesta. Lo único que sabía era que ella ocultaba la verdad, y ahora no podía estar seguro de que su amor fuera tan real como pensaba. El misterio de su pasado ocultaba tantas capas de dolor y arrepentimiento que a Alexander le resultaba insoportablemente duro. Todo a su alrededor le parecía mentira. Estaba al borde del abismo, sin saber qué hacer. ¿Amarla a pesar de todo? ¿O renunciar a ella porque el pasado que no quería revelar era demasiado pesado para su futuro? Todo se volvía confuso. Cada pista no hacía más que aumentar su conflicto interior. Cada vez estaba más perdido, sin saber qué considerar la verdad. Alexander estaba sentado en su despacho, con las manos apretadas sobre las cartas, viejas fotografías y notas que había recopilado en los últimos días. Cada nuevo descubrimiento le ayudaba a comprender mejor las cosas, pero también ahondaba su dolor. Sabía lo que ella le había ocultado. Sabía que nunca le había contado toda la verdad, pero lo que ahora sabía le hacía sentirse como un extraño en sus propias vidas. El misterio de su fuga empezaba a desvelarse, y ahora que todos los secretos habían salido a la luz, se dio cuenta de que su marcha no había sido solo un capricho o un destello de emoción. Era algo más, algo arraigado en su pasado. En el momento en que la invitada no deseada apareció en la boda, Alexander no sabía que sería el punto de inflexión en su relación. Pensó que se trataba de un accidente, de una persona que se encontraba entre los invitados. Pero ahora se daba cuenta de que era un momento mucho más complejo y trágico.
Este hombre no era solo una parte de su pasado, era la causa de su dolor, la causa de su miedo, la causa de su huida. Y su aparición en la boda significaba que su pasado había venido a por ella. Hubo un amor trágico en su vida. El hombre que acudió a su boda fue su primer hombre de verdad. Pero su relación se hizo añicos por un trágico suceso que dejó su corazón vacío y desesperado. Este hombre, al igual que ella, estaba atormentado por el dolor, pero no pudo hacer frente a lo sucedido. Su vida tomó otro rumbo y se alejó de la de ella, dejándola sola y destrozada. Cuando se reencontraron en la boda, su corazón volvió a responder a su presencia, por mucho que intentara evitarlo. Ese hombre era el único capítulo de su pasado que no podía olvidar. Así que ese momento, el encuentro con él en la boda, se había vuelto demasiado doloroso, demasiado importante para ella. Era un recordatorio de que no podía perdonarse a sí misma, no podía olvidar lo que le había ocurrido y cómo su vida se había roto en el momento en que este hombre la había abandonado. Alexander sintió que su mundo se ponía patas arriba. Vio que su huida no tenía que ver con él personalmente. Era una huida de lo que ella había vivido, de lo que había ocurrido años atrás. No podía permitirse entrar en su nueva vida con esa carga. No podía vivir con el hecho de que su pasado siempre estaría con ella, como una sombra que no la dejaría marchar. Y comprendió que su miedo a ese hombre era tan fuerte que prefirió marcharse antes que dejar que volviera a formar parte de su vida. Su huida fue una decisión que tomó para protegerse. Temía que si se quedaba, no podría revivir el pasado. Temía que su relación fallida con ese hombre afectara a su presente, que volviera a encontrarse en ese caos, en ese atolladero del que había intentado salir toda su vida. Cuando conoció a ese hombre en la boda, todo lo que había intentado olvidar volvió a inundarla. Los mismos sentimientos, los mismos dolores que había intentado reprimir, volvieron a aflorar en su alma. Fue en ese momento cuando decidió que no podía seguir. Debía marcharse para no volver a sumirse en aquella pesadilla. Alexander se dio cuenta de que nunca podría entender su pasado sin saber cuánto había afectado a su presente. Había sentido resentimiento, pero ahora veía que ese resentimiento no tenía nada que ver con él. Ella no podía darle su amor hasta que cerrara ese doloroso ciclo que la había perseguido toda su vida. Y tal vez su decisión de huir era lo mejor que podía hacer por sí misma para empezar de nuevo. Se dio cuenta de que no necesitaba ser rescatada de sí misma. No necesitaba que la salvaran. Necesitaba aceptación. No fue hasta que se dio cuenta de esto que comprendió que su marcha no era un acto de traición, sino un acto de autoconservación. Era su manera de lidiar con algo que era demasiado doloroso de soportar. Todo encajaba. El intruso era precisamente el hombre de su pasado con el que nunca había podido completar su historia. Este era el momento en que por fin se desataba ese nudo. No podía vivir con la historia, no podía construir un futuro cuando su pasado seguía sin resolverse. Era demasiado doloroso. Alexander por fin se dio cuenta. Todo lo que había estado oculto, todo lo que había quedado sin decir, se hizo evidente. Sabía que su relación no podía ser perfecta si ella no aceptaba su historia. Sabía que ella necesitaba tiempo. Y solo ese tiempo, esa oportunidad de darse cuenta de sus sentimientos y dejar atrás el pasado, le permitiría avanzar. A cada paso, a cada descubrimiento, sentía que su propio corazón se rompía, pero también se llenaba de comprensión al mismo tiempo. Él no era perfecto, y ella tampoco. Pero podían encontrarse si ella se liberaba de su pasado. Él podía ser su apoyo si ella le dejaba estar a su lado, pero para ello necesitaba liberarse de ese gran peso que llevaba encima. Cuando volvieron a encontrarse, ella estaba preparada para mirarle sin miedo, sin las penas del pasado. Solo quedaba su futuro.